Traje al papá de mi hijo de 5 años a dormir a la casa mientras mi esposo estaba en un viaje de negocios. Cuando llegó, a mi hijo se le ocurrió decir que su papá durmió en la casa. Ahora quiere el divorcio, pero no es justo. No pasó nada entre nosotros. Siempre me he enorgullecido de mi madurez. Cuando David y yo rompimos hace 6 años, juramos que lo haríamos de forma civilizada por el bien de nuestro hijo, Leo. Y lo hemos conseguido. Somos el ejemplo perfecto de parentalidad exitosa. Somos amigos. Hablamos constantemente, tomamos decisiones juntos sobre Leo, e incluso pasamos algunas festividades en grupo. Hace 2 años, cuando me casé con Marcos, él entendió y aceptó esta dinámica. Marcos siempre ha sido un padrastro increíble, cariñoso y respetuoso con la relación que David y yo tenemos como padres. O eso creía yo. Ahora, toda esa fachada de hombre moderno y comprensivo se ha derrumbado, revelando a un hombre inseguro y tradicionalista que está dispuesto a destruir nuestra familia por un completo malentendido. La semana pasada, Marcos se fue a un viaje de negocios durante 5 días. Era la primera vez que se iba tanto tiempo desde que nos casamos. El miércoles, David me llamó. Quería pasar a ver a Leo por la tarde, ya que al día siguiente era su cumpleaños y no podría verlo. Por supuesto, le dije que viniera. Jugó con Leo durante horas. Después de que acostamos al niño, abrimos una botella de vino y nos pusimos a charlar, como hacen 2 buenos amigos. Hablamos de Leo, del trabajo, de la vida. Una cosa llevó a la otra, abrimos una segunda botella. Se nos hizo tardísimo. Cuando nos dimos cuenta, eran casi las 2 de la mañana. David, que vive a 1 hora de distancia, había bebido demasiado como para conducir. Estaba claro que no estaba en condiciones de volver a casa. Y yo, pensando de forma puramente práctica y responsable, hice lo que cualquier persona decente haría. Le dije que no fuera estúpido, que no se arriesgara, que podía quedarse a dormir en el sofá. Era un sofá grande y cómodo. Era una solución simple a un problema logístico. No lo pensé 2 veces. No había ninguna intención oculta, ninguna connotación extraña. Era mi amigo, el padre de mi hijo, y estaba demasiado ebrio para conducir. Ofrecerle el sofá fue un acto de responsabilidad, no de intimidad. Él durmió en el salón, yo en mi dormitorio. A la mañana siguiente, cuando me levanté, él ya se había ido, dejándome una nota de agradecimiento. Fin de la historia. Un incidente sin importancia, una decisión práctica. Al final del día, garantizar la seguridad de mi amigo era la única decisión lógica. No le dije nada a Marcos cuando hablamos por teléfono esa mañana. ¿Por qué iba a hacerlo? No había nada que contar. Era un no evento. Marcos volvió a casa el viernes por la noche. Estábamos todos felices de verlo. Leo corrió a abrazarlo en cuanto entró por la puerta. Estábamos deshaciendo su maleta, él nos contaba su viaje, y el ambiente era perfecto, familiar, feliz. Y entonces, mi hijo de 5 años, con la inocencia explosiva que solo un niño puede tener, soltó la bomba. Miró a Marcos con sus ojos grandes y brillantes y dijo, con una enorme sonrisa, «Papá Marcos, papá David durmió en casa». El silencio que siguió a esa frase fue el más pesado que he sentido en mi vida. Vi cómo la sonrisa de Marcos se congelaba y se desvanecía, reemplazada por una expresión de absoluta incredulidad. Miró a Leo, y luego me miró a mí. Sus ojos buscaban una explicación, una negación. Yo intenté reírme, restarle importancia. Le dije, sí, se hizo tarde el otro día y David había bebido un poco, así que se quedó en el sofá. ¿Qué cosas tienen los niños? Pero mi tono ligero no funcionó. La cara de Marcos se oscureció. No dijo nada delante de Leo, lo cual le agradezco. Esperó hasta que acostamos al niño. Y entonces, la tormenta se desató. No gritó. Hizo algo peor. Me interrogó con una calma fría y cortante que me heló la sangre. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Desde cuándo tu ex se queda a dormir en mi casa? ¿Qué más no me estás contando, Laura? Intenté explicarle la lógica de la situación. Le juré que no había pasado absolutamente nada. Le dije que era una decisión puramente práctica para evitar que condujera ebrio. Pero él no quería escuchar la lógica. Estaba atrapado en la imagen, en la idea de otro hombre durmiendo en su casa. Le dije que estaba siendo irracional, que su reacción era exagerada. Y eso solo empeoró las cosas. Me acusó de minimizar sus sentimientos, de no respetar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Me dijo que el problema no era si había pasado algo o no. El problema era el secreto, la mentira por omisión. La discusión duró horas y fue un círculo vicioso. Yo defendía la lógica de mis acciones, y él atacaba la falta de respeto de mis secretos. Le dije que no se lo había contado para protegerlo, para evitarle precisamente esta reacción insegura y paranoica. Le dije que mi decisión de no llamarlo a las 2 de la mañana para pedirle permiso,
para que mi amigo no se matara en un accidente de coche era un acto de consideración, no de traición. Estaba, de hecho, cuidándolo de un estrés innecesario durante su viaje de negocios. Pero él lo veía todo al revés. Lo veía como si yo hubiera creado un espacio de intimidad con mi ex a sus espaldas. Usó la palabra inapropiado una y otra vez, una palabra que me parece tan puritana y anticuada. ¿Qué hay de inapropiado en ofrecer un sofá a un amigo? Su mentalidad es de otra época. Parece creer que hombres y mujeres no pueden ser amigos, y mucho menos si antes fueron pareja. Es una visión del mundo tan limitada y, sinceramente, un poco patética. Me acusó de no tener límites. Y esa fue la acusación que más me ofendió. Claro que tengo límites. Y se respetaron a la perfección. Él durmió en el sofá, en otra habitación. ¿Qué límite se supone que he cruzado? El único que ha cruzado un límite aquí es él, al desconfiar de mí de una manera tan fundamental, al interrogarme como si yo fuera una criminal. La noche terminó con él yéndose a dormir al cuarto de invitados, nuestro antiguo dormitorio. Y esta mañana, cuando me he levantado, he encontrado una nota en la mesa de la cocina. No era una disculpa. Era una sentencia. Decía que se iba a casa de su hermano unos días para pensar, y que creía que necesitábamos hablar seriamente sobre el divorcio. El divorcio. Por un sofá. Por una noche. Es la reacción más desproporcionada, más dramática y más inmadura que he visto en mi vida. Está dispuesto a destruir a nuestra familia por un fantasma que solo existe en su cabeza insegura. Estoy en estado de shock. No puedo creer que Marcos, mi Marcos, el hombre tranquilo y racional, esté reaccionando de esta manera. Esto no es propio de él. Está claro que esto no es por el incidente del sofá. Eso es solo la excusa, la punta del iceberg. Esto tiene que ser algo más profundo, una inseguridad que ha estado ocultando y que finalmente ha encontrado una válvula de escape. Claramente, nunca estuvo tan cómodo con mi amistad con David como él pretendía. Ha estado guardándose este resentimiento, y ahora lo está usando para sabotear nuestro matrimonio. Me siento increíblemente frustrada porque no me escucha. Intento explicarle la situación desde un punto de vista lógico y práctico, y él solo responde con sentimientos. Me siento traicionado, me siento faltado al respeto. Pero los sentimientos no son hechos. El hecho es que no pasó nada. Y su incapacidad para separar sus emociones irracionales de la realidad objetiva es lo que está causando esta crisis. No es justo que yo tenga que pagar el precio por sus complejos. Yo he manejado mi divorcio y mi parentalidad con una madurez ejemplar. He creado un ambiente sano para mi hijo, donde sus dos padres son amigos. ¿Y mi recompensa es ser acusada de traición por mi propio marido? Él debería admirar mi capacidad para mantener relaciones civilizadas, no castigarme por ello. Me niego a dejar que su inseguridad destruya mi familia. Leo adora a Marcos. Y yo amo a Marcos, a pesar de su comportamiento actual. Sé que el hombre bueno y comprensivo del que me enamoré sigue ahí, enterrado bajo esta capa de celos y paranoia. Tengo que encontrar la manera de llegar a él, de hacerle ver la luz. No puedo simplemente sentarme y esperar a que un abogado me llame. Tengo que ser proactiva. Tengo que demostrarle, de una vez por todas, que sus miedos son completamente infundados. Si mi palabra no es suficiente, entonces necesitaré un refuerzo. La lógica de la situación es tan clara que si él no puede verla, quizás necesite que alguien más se la explique. Alguien cuya perspectiva no pueda descartar tan fácilmente. Y esa persona es David. David es el único otro testigo de la escena del crimen. Él puede confirmar que todo fue tan inocente como yo digo. Mi plan es este. Voy a organizar una reunión. Una cumbre de paz. Los tres, sentados en un lugar neutral, como adultos. Le pediré a David que participe, y sé que lo hará. Él se siente fatal por el papel que, sin querer, ha jugado en todo esto. Está igual de sorprendido que yo por la reacción de Marcos. En esa reunión, David podrá explicarle a Marcos, hombre a hombre, que no pasó absolutamente nada. Podrá describir la conversación, podrá confirmar que se quedó dormido en el sofá a los 5 minutos. Su testimonio, el del otro hombre, debería ser la prueba definitiva para calmar los miedos irracionales de Marcos. Le demostrará que no hay una conspiración, que no hay un romance secreto. Sé que puede parecer una idea drástica, pero la situación es drástica. Marcos está actuando basándose en una fantasía que ha creado en su cabeza. La única forma de combatir una fantasía es con la cruda y aburrida realidad. Y la realidad es que dos amigos se tomaron unas copas y uno se quedó a dormir en el sofá. Si Marcos puede escuchar eso de boca de David, sin mi filtro de por medio, no tendrá más remedio que aceptar lo ridículo de su propia reacción. Se sentirá avergonzado, se disculpará, y podremos empezar a reconstruir. Es la única solución lógica para un problema completamente ilógico. Comentarios populares de Reddit. Usuario, Anónimo 1.
Tu absoluta falta de conciencia sobre los límites es asombrosa. No es justo. No pasó nada. Sigues sin entender que el problema no es si te acostaste con él o no. El problema es que mentiste por omisión y permitiste que tu exnovio durmiera en la casa que compartes con tu marido, mientras él estaba fuera. Es una falta de respeto fundamental a vuestro matrimonio y a su papel en vuestro hogar. Tu plan de organizar una reunión es una idea terrible que solo lo humillará más. Respuesta de la OP. No es una falta de respeto, es una cuestión de pragmatismo. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Echar a un amigo borracho a la calle para que tuviera un accidente? Mi decisión protegió una vida. La reacción de Marcos es puramente egoísta, se centra en su orgullo herido en lugar de en la lógica de la situación. Y la reunión no es para humillarlo, es para iluminarlo. Usuario anónimo 2. Estás practicando el gaslighting de una forma muy sutil pero persistente. Minimizas tus acciones, incidentes sin importancia, invalidas sus sentimientos, reacción exagerada, inseguridad, y lo culpas a él por el conflicto, su mentalidad es de otra época. Y ahora planeas una emboscada con tu ex para que ambos podáis decirle que sus sentimientos no son válidos. Eres la arquitecta de este desastre, y te niegas a mirar los planos. Respuesta de la OP. No estoy invalidando sus sentimientos. Reconozco que se siente traicionado. Pero los sentimientos no siempre se corresponden con la realidad. Y la realidad es que no hubo traición. Mi plan es un intento de alinear sus sentimientos con los hechos. Al final del día, estoy tratando de ayudarlo a ver la verdad. Eso no es gaslighting, es un acto de amor. Usuario anónimo 3. Pobre Marcos. El hombre está siendo arrastrado a una crisis matrimonial que no es suya, y ahora quieres usarlo como tu principal testigo de defensa. Y pobre David, que por un acto de amistad ahora se ve en medio de una posible disolución familiar. Y pobre Leo, que con su inocencia ha destapado una grieta en vuestra relación. La única persona que no parece pobre en esta historia eres tú, que sigues firmemente convencida de tu propia inocencia. Respuesta de la OP. Por supuesto que soy inocente. Mis intenciones eran puras. Y no estoy usando a David, le estoy pidiendo que me ayude a contar la verdad. Es lo que los amigos hacen el uno por el otro. Si Marcos no puede manejar la verdad de una situación adulta y compleja, entonces el problema es suyo, no de la situación en sí. Actualización 1. Mi plan, que era lógico, maduro y estaba diseñado para traer la paz, ha sido saboteado por la inmadurez de Marcos. Ha sido un desastre absoluto. Como dije, convencí a David para que participara en la reunión. Se sentía culpable y quería ayudar. Organizar el encuentro fue la parte difícil. Marcos se negaba a verme. Tuve que tenderle una trampa. Le pedí que nos viéramos en una cafetería neutral con la excusa de entregarle unas cosas importantes que se había dejado. Él aceptó a regañadientes. Llegué temprano. David llegó poco después y se sentó en una mesa cercana, esperando mi señal. Cuando Marcos llegó, se le veía agotado y triste. Antes de que pudiera empezar a hablar de las cosas, le dije que había alguien más que necesitaba hablar con él para aclarar las cosas. Hice una seña a David. David se acercó a nuestra mesa. La cara de Marcos al verlo fue de una incredulidad total, seguida de una furia helada. Se dio cuenta de la emboscada al instante. Se levantó para irse, pero le supliqué que se quedara. David, nervioso, empezó a recitar el discurso que habíamos preparado. Le dijo que era todo culpa suya, que había bebido demasiado, que yo solo había sido amable, que había dormido en el sofá y que no había pasado absolutamente nada. Mientras David hablaba, Marcos no lo miraba a él. Me miraba a mí. Y su mirada era de un desprecio tan profundo que me hizo encogerme. Cuando David terminó, Marcos finalmente habló. Su voz era baja, pero cortaba como el cristal. Le dijo a David que no quería volver a verlo en su vida. Y luego, se giró hacia mí. Dijo, el problema nunca fue si os acostasteis o no, Laura. El problema es que ni siquiera ves por qué esto está mal. El problema es que me mentiste, y que ahora me organizas esta humillación pública con él para intentar convencerme de que estoy loco por sentirme como me siento. No tienes límites. Y yo no puedo vivir así. Y se fue. Lo he intentado todo, y su mente cerrada simplemente no puede ver la lógica. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, anónimo 4. El problema es que ni siquiera ves por qué esto está mal. Tu exmarido ha dado en el clavo. Le has demostrado, más allá de toda duda, que eres incapaz de la más mínima empatía o autoconciencia. Tu reunión de aclaración fue una táctica de gaslighting en grupo, una de las cosas más tóxicas que he leído. No solo no lo has arreglado, sino que has cogido los pedazos rotos de su confianza y los has pulverizado. Respuesta de la OP. No era una táctica de gaslighting.
Era un intento desesperado de presentarle los hechos de una fuente que no fuera yo, ya que claramente mi palabra ya no valía nada para él. Si la verdad te parece tóxica, entonces no sé en qué mundo vives. Él es el que se niega a aceptar los hechos. Usuario, Anónimo 5. Has emboscado a tu marido. Has coaccionado a tu ex. Y tu conclusión sigue siendo que el problema es la mente cerrada de tu marido. Es increíble. Él te ha dicho claramente cuál es el problema, tu falta de límites y tu deshonestidad. Y tú sigues insistiendo en que el problema es que él no entiende la lógica de tus acciones. La única persona con la mente cerrada aquí eres tú. Respuesta de la OP. Mi mente está perfectamente abierta. Abierta a soluciones prácticas y a la comunicación. Él es el que se cerró desde el principio, se negó a escuchar y se aferró a su orgullo herido. La reunión era la última oportunidad para el diálogo, y él la rechazó. Él es el que no quiere solucionar las cosas. Usuario Anónimo 6. Felicidades, has cimentado su decisión de divorciarse. Le has demostrado que no solo eres deshonesta, sino que también eres manipuladora y no respetas sus sentimientos ni sus límites. Cada acción que tomas, para arreglarlo, es un nuevo clavo en el ataúd de vuestra relación. Déjalo en paz. Ya le has hecho suficiente daño. Respuesta de la OP. Yo no le he hecho daño. Su propia inseguridad le ha hecho daño. Yo solo he intentado ayudarlo a superar esa inseguridad, y él lo ha interpretado todo como un ataque. Es increíblemente triste, pero no puedo obligar a alguien a ser racional. Actualización final. Ha pasado 1 año y medio. El divorcio es definitivo. La vida que conocía se ha desvanecido. Marcos y yo apenas nos comunicamos, solo lo estrictamente necesario sobre los temas legales que aún quedan pendientes. Él ha seguido adelante, por supuesto. Mi relación de parentalidad amistosa, con David también es historia. Después del desastre de la cafetería, nuestra relación se volvió increíblemente tensa. Ahora apenas hablamos, solo intercambiamos a Leo en la puerta con monosílabos. Se siente culpable por su papel en el drama, y yo estoy resentida con él por no haber sabido manejar mejor la situación. He perdido a un marido y a un mejor amigo. Y la vida, en su infinita crueldad, ha decidido darme una última lección. Me enteré hace un par de meses de que Marcos ha empezado una nueva relación. Lo supe por una foto que publicó su hermana. Y la mujer con la que sale, es una madre soltera. Tiene 2 hijos. Al principio, no podía creerlo. La hipocresía. Me dejó a mí, en parte, por el drama de tener a mi ex en mi vida, y ahora se mete voluntariamente en una situación aún más complicada. La semana pasada, me la encontré por casualidad en el supermercado. Una amiga me la señaló. Estaba con Marcos y con sus 2 hijos. Se reían, parecían una familia normal y feliz. Y entonces entendí la verdadera naturaleza de su traición. El problema nunca fue mi hijo. El problema nunca fue mi ex. El problema era yo. Su reacción exagerada al incidente del sofá no fue una reacción. Fue una excusa. La excusa perfecta que encontró para huir de una relación en la que ya no quería estar, y para hacerme quedar a mí como la única culpable. No me abandonó por una falta de confianza. Me abandonó porque, en el fondo, nunca aceptó de verdad mi equipaje. Estaba esperando el primer tropiezo, el primer error, para tener una razón legítima para irse. Y yo se la di. Ha encontrado a una mujer con un pasado similar, sí, pero probablemente una mujer más dócil, menos complicada, que no tiene una amistad real con su ex. Ha encontrado una versión más fácil de mí. Y esa es la injusticia final. No fui castigada por mi error, sino por ser quien soy. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 1. Tu capacidad para reescribir la historia y aferrarte a tu victimismo es realmente inquebrantable. Fue una excusa. No, fue la gota que colmó el vaso. Él no huyó de tu equipaje, huyó de tu deshonestidad y tu falta de respeto. Probablemente está con su nueva pareja porque ella, a diferencia de ti, es transparente y establece límites claros. No es una versión más fácil de ti, probablemente es una versión más sana y honesta de una pareja. Respuesta de la OP. Es fácil decir eso. Pero el hecho de que esté con otra madre soltera demuestra que el problema no era el problema. Y si no era el problema, entonces su reacción fue una mentira. Y si fue una mentira, entonces él es el que tiene la culpa. La lógica es simple. Usuario Anónimo 7. No fui castigada por mi error, sino por ser quien soy. Sí, exactamente. Y, quien eres, es una persona que miente por omisión, que no respeta los límites de su pareja, que organiza emboscadas manipuladoras y que se niega a aceptar su responsabilidad. Él no te castigó por ser quien eres, en un sentido de espíritu libre, te dejó porque, quien eres, era una pareja tóxica. Respuesta de la OP.
No soy tóxica. Soy una persona moderna que vive en una familia ensamblada compleja. Él fue el que no pudo manejar esa complejidad. Su nueva relación probablemente sea mucho más simple, sin amistades reales con ex. Se ha rebajado a su nivel de comodidad. Bien por él. Usuario, Anónimo 8. Esta actualización es la conclusión perfecta para tu arco de mártir. En lugar de ver la nueva relación de tu ex como una prueba de que la gente puede seguir adelante y encontrar la felicidad, la ves como una prueba final de su hipocresía y de tu propia victimización. Has aprendido absolutamente nada. Sigues atrapada en la misma narrativa de «no es justo». Y me temo que seguirás ahí hasta que decidas, por fin, mirar tus propias acciones. Respuesta de la OP. Quizás mi narrativa es la correcta. Quizás yo soy la única que ve la verdad. El hecho de que todos estéis en mi contra no significa que estéis en lo cierto. Simplemente significa que pensáis como él. Y eso no me consuela, pero tampoco me sorprende.